Buenos días. Es un placer para mí contribuir a distancia a este segundo encuentro de clubes GeoGebra para la diversidad. Voy a hablar de enseñanza de las funciones, insistiendo en los temas de modelización y de tecnología. El concepto de función es un concepto con muy larga historia. Tiene varios precursores en diferentes prácticas matemáticas, tablas numéricas y trigonométricas, representaciones gráficas de variación de magnitudes y movimientos, antes de que se denomine así y se considere como objeto matemático a fines del siglo XVII. Es un concepto que rápidamente se volvió un concepto matemático esencial, involucrado en una multiplicidad de prácticas, tanto para el desarrollo de las matemáticas como para pensar sus aplicaciones y conexiones con otros dominios. Es un concepto, sin embargo, cuya necesidad en la enseñanza secundaria se reconoció mucho más tarde. Y lo expresó muy bien Felix Klein, el famoso matemático Felix Klein, y lo debe argumentar, y lo hace así, en la introducción de su libro famoso, Matemáticas elementales de un punto de vista avanzado, escribiendo lo siguiente: nosotros, los llamados reformadores, queremos colocar el centro de la enseñanza en el concepto de función, como concepto de la matemática de los dos últimos siglos que desempeña el papel fundamental en cuantos sitios intervienen nociones matemáticas. Con este concepto quisiéramos que comenzara a familiarizarse el alumno tan pronto como sea posible, siempre sobre la base del constante empleo de los métodos gráficos, de la representación de cualquier ley en el plano de las variables X, Y, que hoy se utiliza en todas las aplicaciones de la matemática, por el carácter de evidencia que presta. El contexto al que alude Felix Klein es el contexto de la Reforma Meran en Alemania. Y es un momento, este inicio del siglo XX, en el que en muchos países, en varios países, se va a introducir la noción de función en la enseñanza secundaria. No voy a hablar más de la historia. Es claro que desde esta época la enseñanza de las funciones ha entrado progresivamente en los currículos de los países. Y si se piensa en la enseñanza de las funciones hoy día, las situaciones curriculares son muy diversas en términos de contenido, de metas y programación. Sin embargo, se notan tendencias convergentes en el discurso curricular. Por ejemplo, se nota una introducción bastante precoz al pensamiento funcional, como pensamiento de la variación, dentro de una visión dinámica de funciones como proceso. Y eso, en ciertos currículos, puede empezar muy temprano, incluso en escuela elemental. Se da una importancia creciente a la modelización funcional, de contexto tanto intramatemáticos como extramatemáticos. Y hay un reconocimiento de la necesidad de aproximarse al concepto de función con una diversidad de recursos semióticos y de sacar provecho de las potencialidades tecnológicas para darle sentido y trabajarlo. En esta ponencia voy a centrarme sobre estos dos temas, como ya he dicho, la modelización y el uso de la tecnología, combinando los dos tanto en contextos intramatemáticos como extramatemáticos. Y voy a empezar el tema de la modelización funcional utilizando la historia para trabajar
sobre cuestiones actuales, cuestiones de evolución de poblaciones. Voy a presentar trabajos que se han hecho dentro de la formación del profesorado, de la formación de formadores y también dentro de salones de clases con alumnos de liceo. ¿En qué consiste este abordaje histórico al pensamiento funcional? Se empieza con el trabajo de Thomas Robert Malthus a finales del siglo XVIII y su ensayo sobre el principio de poblaciones, muy famoso, que iba a dar nacimiento a lo que se llama la teoría malthusiana. Malthus plantea las preguntas siguientes. Aquel que procuraría prever los futuros progresos de la sociedad vería dos preguntas surgir inmediatamente a su mente. ¿Qué causas hasta ahora prohibieron el progreso de la humanidad hacia la felicidad? ¿Sería posible remover estas causas en todo o en parte en lo futuro? Y él reconoce que el problema es complejo y centra su reflexión sobre una cosa específica. La tendencia constante de todos los seres vivos para aumentar su especie, a pesar de los recursos alimentarios disponibles para ellos. Dice, de acuerdo con la tabla de Euler, eran datos de poblaciones de mortalidad que se habían hecho en Inglaterra a esta época. Se basa en una mortalidad de 1 por 36. Y nacimientos y muertes están en la proporción de 3 para 1. Con estos datos, la población duplicaría en 12 años 4/5. No es una suposición, dice. Es una realidad que ha ocurrido varias veces y en intervalos cortos. Sin embargo, para no ser acusado de exageración, usaremos un crecimiento más lento, que es garantizado por la consistencia de nuestros testimonios. Podemos tener la certeza de que cuando la población no es interrumpida por cualquier obstáculo, duplica a cada 25 años. Y se desenvuelve así en cada periodo de acuerdo con una progresión geométrica. Con eso vamos a trabajar con modelos funcionales que son discretos. Y una de las preguntas que se plantea, la primera en estas formaciones, dados estos elementos del texto de Malthus, ¿cómo se consigue el tiempo de duplicación de 12 años y 4/5 con las informaciones que son dadas? No es una computación muy difícil, no voy a entrar en los detalles. Luego Malthus compara esto con la producción agrícola y escribe, estamos por tanto en posición de decir a partir del estado actual de la tierra habitable que los medios de subsistencia en las circunstancias las más favorables a la producción nunca pueden aumentar a un ritmo más rápido del que resulta de una progresión aritmética. Se puede contestar esta visión modelizadora de Malthus, pero enseguida la utiliza para comparar la evolución, tomando como población del Reino Unido 11 millones de habitantes, que era la población a esta época, y considerando que cada 25 años la población doblará, que los primeros 25 años la producción agrícola va a duplicar y que luego ellas van a seguir para la progresión de la población una progresión geométrica y para la progresión de la producción agrícola una progresión aritmética. Les dejo hacer una calculación, pero
cuando se utiliza este modelo, de una parte con un modelo funcional aritmético y otro exponencial, se ve que la población del Reino Unido hoy día sería una población que no tiene nada que ver con la población del Reino Unido hoy día, y que la proporción entre la población y la producción agrícola crece de manera catastrófica. Para eso, la conclusión de Malthus es la siguiente: a tasa de aumento de la población, de periodo en periodo, por tanto, prevalece tanto sobre el aumento de alimentos, que para mantener este nivel y para que la población tenga siempre comida suficiente, debería haber en cada instante una ley mayor impidiendo su extensión. Debe la dura necesidad someter la población a su imperio, y que entre dos principios opuestos, cuya acción es tan dominante, esté contenido dentro de límites estrechos. Y eso es la origen de la teoría malthusiana sobre los nacimientos. Este modelo es un modelo muy particular, y es claro que no es un modelo que va a funcionar a largo plazo para poblaciones humanas. Es algo que va a pensar los que van a trabajar sobre las evoluciones de poblaciones luego, y en particular Adolphe Quetelet. En su trabajo sur l'homme et le développement de ses facultés ou essai de physique sociale, publicado en 1835, se inspira, como se hace mucho en las modelizaciones en esta época, en modelos mecánicos y físicos. Y en este caso, se inspira en el modelo físico de resistencia aerodinámica para modelar los obstáculos a un crecimiento geométrico. Dice que la teoría de las poblaciones puede ser reducida a dos principios siguientes. Claramente, la población tiende a aumentar en progresión geométrica, igual que Malthus, pero hay una resistencia, o la suma de los obstáculos a su desenvolvimiento es todas las cosas siendo iguales, como el cuadrado de la velocidad con que la población tiende a crecer. Esto se inspira de modelos de resistencia al movimiento en física. Y Quetelet pide a Pierre-François Verhulst trabajar sobre su ley de crecimiento de población. Él se emancipa de la analogía mecánica. No tiene de encontrar la verdadera ley de la población, sino que quiere determinar la población máxima que un país puede alcanzar, dado su pasado y su nivel presente de civilización, como dice, o de recursos. Y para eso modela la evolución, no como unas sucesiones, pero por una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial de forma bastante sencilla, donde dice que la derivada de la población se puede expresar del modo siguiente: m multiplicado por p, es decir, eso corresponde a un crecimiento exponencial, menos una función de p, donde f es una función retardadora que se debe especificar. Y Pierre-François Verhulst testa varias funciones. Luego hace como se hace muchas veces cuando se empieza un proceso de modelización: elige la más sencilla y explora el fenómeno. Y la más sencilla, claro que no se va a pensar en una función lineal, porque ahí siempre sería solo reducir el coeficiente m. La más sencilla es una función cuadrática, y por eso
hace la hipótesis que f de p es igual a n multiplicado por el cuadrado de la población p. Hoy día, con programas de computación como GeoGebra, podemos visualizar las soluciones de tal sistema. Y lo he hecho, lo vamos a ver, en un caso particularmente sencillo, donde los dos coeficientes, m y n, son iguales a 1. Aquí he entrado el campo de tangente, que se puede construir fácilmente con GeoGebra, y que muestra, claro, que para la situación de población, toda la parte de población es negativa, no tiene sentido. Solo la parte positiva encima del eje de los X. Y se podría reducir. Y se ha trazado el campo de vectores, que es el campo de tangente, y aquí he trazado una línea particular, que es la línea, si pueden ver en esta línea, las tangentes son horizontales. En esta ecuación, con m y n igual a 1, es claro que para una población de 1, la derivada es 0, es decir, que la población es constante. Es una población, un nivel de población en equilibrio. Y lo que se puede ver trazando soluciones, se puede ver que si uno parte de una población más grande que la población límite, la población decrece y se puede ver que asintóticamente tiende a la población límite. Se puede ver también que si se empieza con una población positiva, pero debajo de la población límite, la población va a crecer y tender asintóticamente hacia esta misma población límite. En este caso, la población límite es 1, porque m y n son iguales a 1, pero en caso general es m dividido por n. Y eso se puede hacer bastante fácilmente, sin ninguna resolución geométrica. Es claro que este tipo de ecuación logística, como se llama, que es una forma de modela muy utilizado, es una ecuación que se puede fácilmente resolver. Y la resuelve Quetelet. Y se ve resolviendo que hay funciones exponenciales. Y utilizando las hipótesis de estabilidad asociada a este modelo, Verhulst utiliza datos demográficos para evaluar los parámetros m y n para la Francia. Y utiliza como población inicial 29 millones y un poquito más, que era la población estimada de Francia en 1817, corresponde al tiempo t igual 0 para él, y obtiene estos valores que ven en la pantalla para m y n. Y con eso obtiene una población límite de 38.6 millones. Y reproduce el trabajo en 1845, usando datos de 1818, 1830, 1842, y con eso obtiene con las mismas hipótesis de estabilidad nuevos valores de los parámetros y una población maximal de 40 millones, un poquito más. Se sabe que hoy día la población francesa es más de 60 millones, ¿ya? Casi 70, y por eso este modelo, que ciertamente fue a medio plazo interesante, cuando las condiciones cambian,
los parámetros, las condiciones y los parámetros de la situación, incluso en este modelo, no se pueden guardar como constantes. En el proyecto CAMP, es un proyecto de Capacity and Networking Program of the International Commission on Mathematical Instruction, ICMAI. En febrero pasado organizamos una sesión del CAMP para los países andinos y Paraguay, en Lima, en Perú. Y trabajamos sobre esta situación, este modelo de tipo logístico, modelos exponenciales y logísticos, pero tomando ejemplos de población de los países, Perú, Bolivia, Ecuador, Paraguay. Y con esto, si se mira a la población de Venezuela, se pueden encontrar los datos fácilmente en el Internet. Se ve que en 1960 había una población de 7.58 y que creció la población y que ahora, en 2010, había una población de 29.04, más o menos 29 millones de habitantes. Y con eso se puede pensar cuál modelo sería el más adecuado para dar cuenta de esa evolución. ¿Un modelo exponencial? ¿Un modelo logístico? ¿Cuáles son los límites? ¿Y a qué previsiones estos diferentes modelos conducirían para la población, por ejemplo, en 2100? Si no cambiaban las condiciones, si no había inmigración, todos estos fenómenos que pueden cambiar los parámetros y la adecuación del modelo. Lo vamos a ver siempre con GeoGebra. Aquí, en la planilla de GeoGebra, he entrado los datos. Lo que voy a hacer son dos cosas. Voy a hacer estadísticas a dos variables, pedir el análisis, se ven los puntos y se ve que yo puedo encontrar, voy a buscar para que se vea mejor, hay varias cosas, se puede pedir algo exponencial. Se ve muy bien que la curvatura no es muy bien asociada. Se puede también pedir logístico. Y logístico, si ven en la pantalla, la aproximación logística parece convenir bien con los puntos. Y se puede evaluar, con eso hay un modelo, la función la he entrado aquí, ¿sí? Pero se puede pedir una evaluación. Y como he puesto primer año 1960, el año 1, 1960, el año 2, con esto, esta escala 2100 es el año 15. Voy a entrar el año 15 y pedir la evaluación. Y aquí el resultado de este modelo dice que en el año 15, en el año 2100, la población de Venezuela sería más o menos 41 millones de habitantes. Y si se mira a la función que corresponde, es una función, un denominador donde se ve 41.86 y en el denominador la suma de 1 y de una función exponencial de exponente negativo. Lo que quiere decir que cuando x tiende hacia el infinito, la exponencial tiende hacia 0, el denominador tiende hacia 1, y es decir que la población límite va a ser 41.86. Es decir, si piensa en las estimaciones que hemos tenido para 2100, hace unos minutos, que
en 2100 la población ha alcanzado casi la población límite con este modelo, como si se había alcanzado y acabado el proceso que se llama de transición demográfica. Eso, he hablado del trabajo que hemos hecho en formación continua, pero eso se ha hecho también. Por ejemplo, en el IGEM de Poitiers han trabajado mucho en este tipo de situación para proponer lo que se llama un recorrido de estudio e investigación. Es una terminología introducida por Chevalard dentro de la teoría antropológica de lo didáctico. Y lo han desarrollado por alumnos de primera de carrera científica, es decir, el segundo año de liceo, con alumnos de los 16, 17 años. Y con eso, este tema de evolución de población han organizado todo el trabajo sobre las secuencias aritméticas, geométricas y el trabajo sobre ciertos tipos de funciones también, funciones exponenciales. Y para eso partieron de un proyecto que era de la proyección de un documento del Instituto Nacional de Estudios Demográficos de 12 minutos, seguido por una discusión basada en las informaciones fornecidas en este documento sobre la población mundial, especialmente para verificar el aumento anual y el tiempo de duplicación anunciados en el documento. Luego hicieron una investigación autónoma sobre Malthus y el malthusiano, trabajando sobre el prefacio del ensayo, como hemos hecho hace un momento. Y eso fue el motivo para estudiar secuencias aritméticas y geométricas. Y luego introdujo el modelo de Verhulst en su forma discreta a partir de un texto de Quetelet, y lo utilizó para estudiar la evolución de la población de los Estados Unidos desde 1800, que se conforma bastante bien con este modelo. Y después hay resultados generales sobre secuencias y consolidación, y se acaba todo este recorrido de estudio e investigación, estudio con planilla y con programas de secuencias que son secuencias logísticas, y sabemos que se pueden tener comportamientos muy interesantes y muy complejos. Pero aquí se queda con una razón entre 0 y 4 que limita la complejidad. Solo voy a mostrar un poquito de no la video de INED, pero empieza esta video planteando la población mundial crece, cómo va a crecer, cómo puede crecer en el futuro. Y dice actualmente, fue hecha en 2008. Cada segunda nacen 4 niños y cada segundo mueren 2 personas. Y con eso dicen que dice cómo crece cada minuto, cada día, cada mes, cada año, y que con eso la población doblaría cada 60 años. Y piensa qué pasaría si la población mundial continuaría a duplicar cada 60 años. Y muestra que con esta crecencia exponencial tuviéramos una población mundial inmensa, bastante rápidamente. Luego muestra los datos que tenemos sobre la población mundial y su evolución. Y muestra que desde el periodo, desde el año 0, como con los datos que se podían aproximados, que se pueden pensar para evaluar la evolución en los primeros periodos, se ve que durante mucho tiempo la evolución de la población mundial fue casi constante, debido a la mortalidad infantil, a muchas cosas, a las epidemias, muchas cosas. Pero se ve en la pantalla, lo ven muy bien, un crecimiento
que se amorza en los años 1800 y que luego una crecencia muy grande, pero que da a pensar a una crecencia exponencial. Pero luego acaban por empezar a hablar del proceso de transición demográfica que existe, ha empezado y casi acabado en ciertas áreas del mundo, y aquí he mostrado lo que dicen acerca de América Latina. Esos son cosas de población humana, que son problemas actuales. Y utilizar las matemáticas para entender estos problemas es algo particularmente importante. Y criticar estos modelos, criticar las hipótesis que se hacen sobre las evoluciones es algo muy importante. Trabajando con Leonard Sánchez, que hizo su máster en nuestro laboratorio y ahora continúa con su tesis, me mostró la colección Bicentenario de Venezuela, de manuales, y miramos en la manera en que se introducen las funciones en esta colección. Y se veía un trabajo, cosas que son un interés para cosas similares, que aquí es un trabajo acerca de la tasa de mortalidad infantil que sirve para organizar el proceso de enseñanza sobre funciones. Es decir, que lo que he presentado no es tan lejos de lo que se puede presentar también en Venezuela, sin duda con recursos, con datos que son diferentes. Voy a pasar ahora al segundo tema más. Utilicé tecnología, porque utilizo sin cesar tecnología para trabajar con funciones, pero voy a focalizar más ahora en las potencialidades de la tecnología. Estas potencialidades son múltiples. Hay potencialidades de programación. Cuando se expresan funciones con programas en lenguajes adecuados que permiten pensar las funciones como procesos y encapsularlas, luego estos procesos como objetos. Es una potencialidad de la tecnología que se ha utilizado muy temprano con funciones, y investigadores como Ed Dubinsky, por ejemplo, han trabajado mucho y han desarrollado la teoría APOS con apoyo en la teoría APOS. Otra potencialidad que ha sido investigada muy extensivamente es la potencialidad de representación de la tecnología. El acceso que nos da, lo hemos visto ya en esta ponencia, a diversas representaciones, y también la posibilidad que nos da de conectar dinámicamente estas representaciones. No he traducido esta potencialidad, la potencialidad de embodiment, como dicen en inglés, que es la posibilidad de hacer físicamente, dar sentido a la variación con dispositivos físicos, por ejemplo, sensores que se conectan, que captan ciertos movimientos físicos y que se conectan a una calculadora o a una computadora. Y también, de hecho, el potencial de visualización, que permite visualizar, simular de modo visual fenómenos más o menos complejos y luego explorarlos. Por ejemplo, trabajé hace unos años en un proyecto europeo que se llamaba REMAT, y en este proyecto se dedicaba a las potencialidades semióticas de los recursos computacionales. Y los 6 equipos involucrados en este proyecto tenían que desarrollar un programa de computación o ampliar un programa que ya habían desarrollado, que sea al punto más avanzado de la tecnología
en lo que concierne las representaciones de objetos matemáticos y su conexión dinámica. Y se ve que aquí he representado imágenes de 3 de los programas que fueron construidos y que muestran 3 acerca de funciones, pero otros también tenían cosas acerca de funciones, pero en estos las funciones eran los objetos centrales. En el primero, en lo que ven, que se llama Cassiope, tenía una parte de geometría dinámica que se conecta a un cálculo de magnitudes y una modelización funcional que se hace automáticamente. Es decir, que cuando se eligen la variable independiente y la variable dependiente para un proceso que se supone ser funcional, si hay una ligación funcional entre estas 2 variables, el programa lo dice y produce la fórmula correspondiente. Y si no es el caso, dice que no hay correspondencia funcional. Y luego hay todo un trabajo que mezcla algo de forma de cálculo formal, algo de gráfico y todo eso, de modo muy innovativo. El segundo que ven aquí con las avionetas es algo que fue hecho por los colegas griegos y se construyen movimientos de avionetas encima de una mapa tipo Google Earth de Grecia y aquí de Creta también. Y todo eso favorece un trabajo funcional que utiliza también la programación en Logo. El tercero fue hecho por los colegas del London Knowledge of Laboratory se llama MOPIX y eso simula movimientos de partículas que también se programan. Pasando a otra cosa, se puede decir que también hoy día cuando se piensa en los recursos de la tecnología para enseñar funciones, se piensa en el papel creciente jugado por el Internet y nuevos tipos de recursos. Por ejemplo, los applets, las imágenes y los vídeos y las herramientas de simulación y los juegos. Solo muestro un ejemplo después, que es el ejemplo desarrollado en el Instituto Freudenthal en Holanda, con WizWeb applets que pueden conectarse sobre el Internet para la enseñanza, que son instrumentos un montón de applets para la enseñanza. Y si miran a este sitio web, van a ver que hay varios programas applet que conciernen funciones de una diversidad de formas de acceso a las funciones. Las situaciones en que voy a insistir ahora son situaciones que han sido desarrolladas primero dentro del proyecto Edumatics, que era un proyecto europeo para la formación europea de docentes a la utilización, a la integración de la tecnología, con coplas, pares de equipos universitarios y de liceos, escuelas secundarias que trabajaban con nosotros. Y hicimos dentro de estos proyectos 5 módulos coordinados de formación de docentes. Y había un módulo especial sobre función y modelización funcional. Y voy a tomar 2 ejemplos en esto. El primer ejemplo es lo que llamamos, los argentinos me han dicho que se llamaba estas cosas rótulos, las cosas que se encuentran en los almacenes o en otras cosas. Y estos rótulos, el contexto, es el contexto de magnitudes geométricas, un contexto bastante clásico, pero que ofrece un gran potencial para mostrar el interés de un pensamiento funcional. Se piensa como una familia, con un padrón que permite, variando los valores de ciertas variables didácticas, movilizar tipos variados de funciones
adaptarse con eso a diferentes características contextuales, curriculares, o diferenciar el trabajo para diferentes grupos de alumnos. En este proyecto era muy importante porque trabajamos con colegas de 6 países y todos los países, como he dicho, no tienen el mismo currículo acerca de las funciones, la misma organización curricular. Y se debe al nivel europeo pensar el desarrollo de recursos como recursos muy flexibles. Es también un tipo de situación que permite mostrar el potencial de la tecnología para trabajar sobre objetos funcionales, desde una diversidad de perspectivas, numéricas, algebraicas, geométricas y de conectarlas. ¿Qué es esta familia de rótulos? Hemos pensado en algo bastante sencillo. Tenemos una forma sencilla, aquí un cuadrado. Tenemos un punto que se puede mover sobre un lado, se puede mover sobre una diagonal en otros, se puede mover sobre una mediana, y con eso fabricamos 2 formas, una azul, una verde, que va a ser el rótulo. Y de acuerdo, cuando varía la posición de M, el tamaño aquí del cuadrado, de los triángulos, de los cuadrados, del círculo aquí, de los 2 triángulos, va a cambiar. El área de estas formas va a cambiar. Y si estas formas, por ejemplo, el precio de fabricación de las diferentes partes del rótulo es diferente, eso va a influir sobre el precio, sobre la concepción, y se puede pedir, por ejemplo, a los alumnos fabricar un catálogo de rótulos y tratar de ver cómo se puede optimizar, por ejemplo, la superficie, el área de estos. Bueno, eso cuando se presenta en contexto. Pero clásicamente es también una situación que existe en versión clásica en Francia, por lo menos sin tecnología. Y cuando se utiliza sin tecnología, se introduce, por ejemplo, una figura sola, y las notaciones, se llama X, la longitud del segmento, y M, expresada en centímetros. Se pide expresar en función de X las áreas del cuadrado y del triángulo y el área total del diseño del rótulo. Y se pide también precisar el dominio de la función, porque X tiene un rango de variación limitado. Estudiar sus variaciones, encontrar su máximo y mínimo, graficarla. Se puede también pedir otras preguntas, por ejemplo, ¿cuándo las 2 áreas son iguales? Es claro que se puede hacer eso y se han hecho en el pasado muchas veces sin tecnología. Y por eso para nosotros también es interesante para mostrar lo que cambia cuando se trabaja con tecnología en un problema, incluso un problema que puede ser bastante clásico. Y es lo que vamos a ver ahora. Voy a abrir GeoGebra y espero que todo va a funcionar. Aquí ven la figura. La figura, aquí he entrado una figura, marcado en francés, el área del cuadrado, el área del triángulo, la suma de las áreas. Voy a este momento, voy a para eso. Y la primera cosa que se puede hacer es mover el punto M y ver lo que pasa. Es claro que cuando se mueve el punto M, el área del cuadrado crece.
y el área del triángulo decrece. Pero ¿qué va a pasar para el área de los dos, la suma de los dos? Que es aquí 7 punto, por ejemplo, 0,1 A. Y vemos que aquí decrece, 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 y crece de nuevo. Crece de nuevo, crece de nuevo, crece de nuevo, crece de nuevo. Es decir, que tenemos un proceso donde hay una variación decreciente y luego creciente. Podemos también con GeoGebra, y voy a afichar aquí el gráfico 2. ¿Qué pasa? No, c'est pas el gráfico 3D. 2. Cuando se abre el gráfico, este gráfico 2, vemos en este gráfico 2 que hay 3 puntos. ¿Qué son estos 3 puntos? El punto P es un punto que tiene como abscisas, primera coordenada, la longitud AM. Y que tiene como segunda abscisa el área. ¿El área de qué? El área del cuadrado. El punto Q hace lo mismo para el triángulo. No, P es para el triángulo. Q es para el cuadrado. Y S es la suma de los dos, es decir, el área total del diseño. Y para estos 3 puntos hemos marcado la traza, y cuando vamos ahí a mover, ¿qué vemos? Vemos que el área del cuadrado crece, tiene una crecencia cuadrática, es una parábola. El área del triángulo es una área que decrece con una función afín. Eso para los alumnos, incluso los profesores, cuando empezamos con esta situación, no es algo evidente de entender, pero se puede claramente entender, porque el área de este triángulo, lo que varía en este triángulo es solo a la altura, pero la base CD no varía. Es decir, que la función, el área es una función afín y no una función cuadrática. Y cuando se hace la suma de esas funciones, una creciente y una decreciente, se obtiene una función que es también cuadrática, pero primero decrece y luego crece. Se puede. Todo eso se puede hacer sin ninguna algebraización del problema. Solo explorando, haciendo correcturas, creando puntos, mirando las trazas y haciendo conjeturas. Si se entra después la función, se puede ver que coincida sobre los puntos que corresponden a la variación posible del área, coincida con los puntos que han sido vistos. Es decir que si miramos al todo, lo que permite la tecnología en esta situación es una aproximación experimental a este problema, que puede ser sostenida de diversas maneras. Es una exploración del problema que no necesita su modelización algebraica. Una real interacción entre aproximaciones cualitativas y cuantitativas, entre trabajo en los marcos numérico, algebraico y geométrico, y entre los diferentes registros semióticos asociados, que se sabe de mayor importancia en el aprendizaje de funciones.
Hay también la posibilidad de variar fácilmente las dimensiones, las formas, estudiar lo que se generaliza o no. En breve, es un trabajo mucho más rico, más representativo de una actividad matemática auténtica y con más responsabilidad matemática dada al alumno. Sin embargo, es un potencial que no es tan fácil actualizar en el salón de clase. En particular, quiero insistir en el hecho que será imposible si no se presta una atención suficiente a los procesos de génesis instrumental y a la imbricación en estos procesos de conocimientos matemáticos y tecnológicos, a las evoluciones necesarias del contrato didáctico para tener en cuenta la instrumentalización digital de la actividad matemática y al trabajo de orquestación instrumental del docente, que debe manejar al mismo tiempo tecnologías digitales y tecnologías de papel y lápiz y todos los recursos que utiliza en la clase. Es por eso que en los módulos no son módulos solo con presentación de esta situación. Se clarifican las potencialidades matemáticas de la familia de situación. Se identifican variables didácticas claves para la actualización de estas potencialidades. Se abastece la información tecnológica necesaria. Se favorece la adaptación a una diversidad de contextos presentando diferentes posibles escenarios didácticos. Y se incluye datos de experimentaciones, cortos videos para discutir con docentes los puntos importantes. El segundo ejemplo que voy a utilizar es el de las persecuciones, partiendo de imágenes y de video, es decir, cosas que son más y más utilizadas. Pensamos en familias también, pero aquí es un trabajo que se inicia con la visualización de diferentes videos de persecuciones y la discusión de sus características respectivas. Luego, se pide a los estudiantes, a los alumnos, realizar simulaciones con GeoGebra y se explotan estas simulaciones. Y esta explotación, el juego con estas simulaciones, va a conducir a modelizaciones funcionales diversas, según el tipo de persecución. Persecución sencilla, y es el ejemplo que vamos a ver, pero también con adaptación, con anticipación. Y eso se puede prolongar con variaciones en las trayectorias de las personas o del objeto perseguido. Hemos utilizado ahora este tipo de situación desde el grado 9 hasta el fin del liceo. Lo hemos utilizado también en formación inicial, en formación continua de profesores. Lo hemos utilizado también en formación en la universidad, en proyectos en los primeros años de las universidades. Es decir, que hay una gran flexibilidad en las situaciones que se pueden concebir partiendo de esta familia. Es claro que con esto se amplía la perspectiva de modelización cuando se compara con el ejemplo 1 más clásico a situaciones donde funciones aparecen en la modelización de fenómenos visuales de vida cotidiana o de vida científica partiendo de videos, donde el proceso de modelización, como vamos a ver, es más completo, donde se les pide a los alumnos elaborar sí mismos sus simulaciones informáticas y luego jugar con ellos, algo que se aproxima a la idea de juego serio de uso creciente en educación. Y con una riqueza matemática que puede servir a diseñar un recorrido de estudio e investigación, como los llama Chevalard y como evoqué para las evoluciones de población, muy rico. Pero también hay que saber cuya ecología es más delicada, porque necesitan tomar cierta libertad con las coerciones curriculares usuales y por eso parecen particularmente apropiadas a un trabajo de proyecto. Voy a mostrar un poquito. Eso es una de las primeras videos, yo pienso que evoca algo. Los dos se persiguen. Eso es
tiran, hay una cibla que se mueve, una cibla que se mueve y tiran. Para los alumnos, cuando deben modelizar, describir, inicialmente no piensan que el que persigue es el cazador, pero el que persigue no es el cazador aquí. Es una persecución con anticipación y es la bala de la escopeta que es el perseguidor. Y aquí son videos de animales que se persiguen, donde hay una persecución con adaptación permanente a la trayectoria. Y esos son videos que hemos realizado con hijos de un docente involucrado en el proceso y en una playa. Es también video con adaptación y las marcas en la arena pueden servir a pensar la discretización del fenómeno en la modelización. Cuando trabajamos con estos videos, primero pedimos a los alumnos, pasamos los videos varias veces y pedimos a los alumnos, a los estudiantes, comparar los tipos de persecuciones y comparar las trayectorias que se hacen y tratar de sintetizar, esquematizar estas persecuciones. Es un primer trabajo. Y luego se discutan colectivamente estas descripciones, estas esquematizaciones. Es decir, que si pensamos en el ciclo de modelización, hay una situación real, las videos, y primero se hace un modelo real, esta esquematización, que no es exactamente la situación real. Por ejemplo, en el primer caso se va a decir que las dos se mueven sobre una misma fila, se siguen, pero hay aceleraciones y todo eso. Y luego se va a pasar, para hacer la simulación, a un modelo matemático. Y en esto, como en todos procesos de modelización, se va a simplificar la situación. Y se va a simplificar mucho, porque los alumnos sí mismos tienen que realizar las simulaciones. Se va a trabajar en el modelo, obteniendo resultados matemáticos y luego se puede comparar con la situación real. Vamos a ver el primer ejemplo, la persecución más sencilla, que se inspira de Bip Bip y el coyote. Para simplificar, para hacer la simulación con GeoGebra, no solo por ejemplo, se va a decidir que los dos se mueven sobre el eje de los X. Se va a decidir también que los dos tienen una velocidad uniforme, que no es el caso. En una persecución hay aceleraciones, pero eso será más fácil. Y se va a discutir unos parámetros comunes para las clases y unas cosas que van a variar según los grupos, para beneficiar del potencial colectivo, del trabajo colectivo en la clase. Para eso, por ejemplo, se va a decidir que, yo voy a abrirla una vez más, con GeoGebra, porque se ha hecho con GeoGebra aquí también. Voilà. Que hemos decidido el perseguidor C, el perseguido P. Pensamos que P, decidimos que al inicio todos los alumnos deciden que C está en 0 en la origen de las coordenadas. P tiene una abscisa de 10, la distancia 10 unidades entre los dos. Vamos a fixar la velocidad de P para simplificar, no tener demasiados parámetros, que es bastante complicado para alumnos. Aquí empezamos con alumnos de grado 10, es bastante complicado manipular muchos parámetros. Una velocidad de 2 unidades por segundo. Y vamos a crear un deslizador para hacer variar la velocidad del perseguidor.
Y aquí es un deslizador cuya variación es entre, como pueden ver, entre 0 y 10. Y hay que modelizar. Al inicio, los alumnos creen que para movilizar C y para movilizar P, tienen que tener 2 deslizadores para el tiempo. E introducen 2 deslizadoras para el tiempo. Pero cuando tratan de simular, ven que no funciona. Y se impone poco a poco en la discusión colectiva la necesidad de tener un solo deslizador para el tiempo. Y lo vamos a movilizar aquí. Tenemos, por ejemplo, esta velocidad aquí. Y vemos, vamos a ver, se han encontrado y se han encontrado en un tiempo de 3 segundos y 2. No es una simulación muy complicada, pero para crear esta simulación para los alumnos es un real trabajo. Vamos a hacer la misma simulación aquí con esta velocidad. La simulación se acaba, tiempo 5, y no hay encuentro de los 2. La P ha escapado así. Y eso plantea preguntas. Los alumnos se preguntan, ¿para qué velocidades hay encuentro? ¿Para qué velocidades no hay? Si el perseguidor no va bastante rápido, no va a alcanzar en un tiempo de 5 segundos a encontrar su presa. Y van a hacer experimentaciones. Se preguntan también acerca cuánto tiempo va a necesitar la persecución. Y todo eso es eso que va a poner un trabajo más avanzado sobre el pensamiento funcional. Hay también ya en esta modelización, en esta simulación, un pensamiento funcional, porque P y C son guiados por funciones. Su movimiento necesita Pero vamos a ver, pero se puede quedar para los alumnos más o menos implícito que están manipulando, utilizando funciones cuando utilizan estos deslizadores. Y lo que vamos a hacer, luego se pide que varían. Inicialmente cada alumno elige una velocidad para el perseguidor. Luego se crea el deslizador y se pide a los alumnos jugar y encontrar el tiempo, cuando es posible, cuando no es posible, y encontrar el tiempo, la duración de las persecuciones. Y lo que pasa es bastante interesante a este punto. Es decir que, como han visto, cuando se hace una simulación, por ejemplo, con esta velocidad de 2.9, no funciona, ok. Si pongo una velocidad más grande, aquí. Pero notan, pero todos no van a encontrar exactamente el mismo tiempo, por ejemplo. Y por eso se plantea, les pedimos cuánto han tenido para una velocidad del perseguidor, un tiempo de duración, escribir en la tablera, ¿cómo se dice? El tableau, en la tabla de la clase, y se ven que para ciertas velocidades hay valores diferentes, un poquito diferentes. Y eso hace también una discusión. ¿Es esto compatible? ¿Hay un valor, una duración para cada velocidad o pueden tener más y más? Y eso liga a reflexionar sobre la naturaleza funcional o no de este proceso. Y también lo que hacen es modificar el deslizador para poder tener un tiempo más largo,
para explorar otras velocidades, por ejemplo, variar aquí entre 0 y 10 y no entre 0 y 5, lo que hacen también es refinar el paso de este deslizador para tener medidas más apuntadas. Y por fin, cuando todas estas informaciones se encuentran en la tabla y se han puesto de acuerdo, lo que van a hacer es entrar esto en la tabla de la computadora de GeoGebra, en la planilla, como lo ven aquí, y luego construir los puntos correspondientes en la planilla. Y viendo estos puntos, su idea es que necesariamente conocen pocas funciones. Y por eso su idea es que necesariamente es una función inversa. Y para averiguar, validar esta conjetura, entran la función inversa. Pero cuando entran la función inversa, no funciona. No funciona. Y eso, hasta este momento, no hemos trabajado mucho con fórmulas, pero esto es el momento en que se motiva y se necesita encontrar una expresión algebraica para esta función. No es la función inversa. ¿Qué función es? Es claro que para alumnos de grado 9, de grado 10, se pide un poquito de apoyo para que encuentren esta función, porque hay parámetros, hay cosas diversas, hay tiempo, no es x la variable, es tiempo, pero cuando consiguen colectivamente y encuentran la función, que aquí es f de x igual 10 dividido por x menos 2, y que ven todos los puntos sobre la gráfica de la función, para ellos es algo casi magnífico y sienten en sí mismo el poder de estas matemáticas y el poder también de esta álgebra para pensar y soportar el funcionamiento, el trabajo matemático. Y eso es muy importante. Y lo que quiero añadir es que dentro de estas situaciones, cosas como qué pasa al infinito, qué pasa cuando la velocidad, por ejemplo, decrece, cuando la velocidad del perseguidor decrece, el tiempo de la perseguida se puede volver hacia el infinito. ¿Qué pasa cuando la velocidad del perseguidor se acerca a 2? Aquí que es la velocidad del perseguido. Se ve que el tiempo, el tiempo de la perseguida, oui, se vuelve hacia el infinito. Y que en la gráfica eso da lugar a una asíntota vertical para x igual a 2. Y cuando la velocidad del perseguidor crece, el tiempo de la persecución decrece y por fin tiende hacia 0. Disculpa, para todo. Voilà. Y eso también, el contexto, añade a dar sentido a cosas un poquito más difíciles y avanzadas en matemática, que son límites, que son asíntotas, que son cosas que aquí parecen naturales, por su interpretación en el contexto. Voy a acabar aquí esta ponencia. Es claro que es un recorrido muy parcial en el mundo de las funciones y del pensamiento funcional de su enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, es un recorrido, espero que muestra la importancia siempre creciente de este mundo, tanto para las matemáticas como para educación matemática, y el papel que tiene para construir conexiones entre las matemáticas escolares y el mundo, particularmente en todo lo que concierne la variación. El balance que se debe establecer entre su estudio intra y extramatemático y la atención que se debe prestar a procesos de modelización para esto.
la importancia de trabajar en este mundo, movilizando y conectando una diversidad de registros y recursos semióticos y las potencialidades muy diversas que ofrece hoy la tecnología para hacer sentido de una visión funcional del mundo y hacerla una herramienta potente para entenderlo y actuar en él. Muchas gracias por su atención.